buenas noches y bienvenidos a otra charla de Bienestar Renacer. Quien les habla es Isaías Cortés y la semana pasada pues lo cogimos libre. Estábamos celebrando Acción de Gracias y hoy estamos de vuelta con una charla que ya pues habíamos anunciado. El título de esta charla es Nuestro Sistema de Alerta. Y vamos a ver qué es ese sistema de alerta. El sistema de alerta no es nada más y nada menos que nuestras emociones. Esas emociones que sentimos de momento, a veces súbitamente. Ese es nuestro sistema de alerta. Así que vamos a estar hablando de las emociones. Y las emociones son reacciones psicofisiológicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos. Estas reacciones le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre tantas cosas. Ahora, la palabra emoción se deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Y esto de las emociones es una alteración del ánimo, que la duración es bien corta, pero es bien intensa, estas emociones. Y son más intensas que un sentimiento. Los sentimientos, por otro lado, son las consecuencias de las emociones. Son más duraderas y se nos hace más fácil poder hablar de las emociones. De los sentimientos que de las emociones. Ahora, las emociones también surgen de recuerdos. No necesariamente de una situación que estemos experimentando en este momento, sino de situaciones pasadas que vienen a nuestra memoria y de momento vamos a sentir una emoción. Ahora, vamos a hablar un poquito más de eso en adelante. Vamos a ver las emociones y los tipos de reacción. Y los especialistas que estudian esta materia han determinado 3 tipos de reacciones emocionales que son las siguientes. Reacción fisiológica, y es la primera reacción de emoción que se genera de manera involuntaria o vamos a decir automática. Esta reacción involucra el sistema nervioso autónomo y envuelve pues el sistema endocrino y vamos a tener expresiones faciales y cambios hormonales y en el tono de voz también. Así que son esas emociones súbitas, la reacción fisiológica. Vamos a la reacción psicológica. En la reacción psicológica, esta se refiere a la manera en que procesamos la información. Cómo percibimos esa situación en un determinado instante de manera consciente o inconsciente. Y bien importante porque podemos estar ante una situación y esa situación nos va a producir una emoción probablemente por la interpretación que le estamos dando de manera consciente o inconsciente. Porque si de manera inconsciente hicimos una interpretación porque salió de nuestro subconsciente, vamos a reaccionar de momento con una emoción y luego de haber pasado la situación nos vamos a preguntar ¿y por qué yo reaccioné de esta manera? Ahora, vamos a la reacción conductual. Y esta es la emoción, cualquiera que sea, va a generar un cambio de ánimo y de conducta que se percibe en nuestros gestos corporales, como por decir una sonrisa o quizás fruncimos el ceño, ¿verdad? Y hacemos así o hacemos algún tipo de expresión con nuestra cara.
Y ahí están pues las expresiones faciales que son reconocidas por todos los individuos, como por ejemplo lo que es el miedo, la tristeza, la alegría y el enojo, que son estas emociones básicas. Ahora vamos a ver por qué es que surgen las emociones, cómo es que se producen, qué es lo que activa o dispara una emoción. Estas reacciones psicofisiológicas que generan las emociones son controladas por el sistema límbico, sistema que está en nuestro cerebro y que está compuesto por varias estructuras cerebrales tales como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, entre otras partes. Estas controlan nuestras respuestas fisiológicas. Y existen dos teorías. Existen dos teorías de cómo es que se producen las emociones. Una es que es producto previo a un estímulo o una situación. Se produce una emoción. Y esto está orientado al cuerpo y sus sensaciones. Por ejemplo, de momento tienes una intuición o tienes un presentimiento como que algo anda mal y sientes una emoción. Sin embargo, no ha ocurrido nada. Pues puede que haya algo porque nuestro cuerpo como que de momento detecta algo. Y la segunda teoría es que es producto de nuestra mente y sus procesos cognitivos. Esto pues se basa en la interpretación que le damos a la información que recibimos. Hoy se sostiene la combinación de ambas posturas, dado a la compleja interacción que hay entre el cuerpo y la mente. Ahora, sentir una emoción debido a una sensación interna tiene su base en la comunicación entre el cuerpo y la mente. Ocurre cuando se perciben cambios en el estado de nuestros órganos y vísceras. Por ejemplo, nuestra frecuencia cardíaca comienza a acelerarse o la respiración, comenzamos a respirar agitadamente. Quizás sentimos alguna pesadez o podríamos tener una sensación media extraña en el estómago o algo así por el estilo. También se percibe en las reacciones de nuestro sistema nervioso autónomo ante los estímulos del ambiente. Ahora, saben que nuestro cuerpo es como una antena. Es como una antena que bien sintonizada puede recibir cosas más allá de nuestros 5 sentidos básicos. Ahora vamos al proceso mental. Cuando recibimos información a través de nuestros sentidos básicos, y estamos hablando pues de la vista, la audición, el tacto, el olfato y el gusto, ocurren 3 pasos bien importantes. Número 1, está el procesamiento. Cuando estamos ante una situación, procuramos procesar esa información utilizando ¿qué? Utilizando nuestro marco de referencia. De esto hemos hablado en varias charlas. Nuestro marco de referencia, nuestro conjunto de reglas, es ese mapa mental que tenemos que se fue creando basado en las experiencias y aprendizajes que tuvimos desde niño. Y ahí va a haber una serie de patrones y de respuestas. Vamos a decir patrones de respuestas para cada estímulo que recibimos del entorno, del medio ambiente. Y estos patrones, como les dije, fueron aprendidos de nuestras experiencias a lo largo del tiempo. Así que vamos a recibir esa información y la vamos a pasar por ese conjunto de reglas, ese marco de referencia.
Segundo paso, interpretación. Primero fue procesamiento. Segundo, interpretación. ¿Qué ocurre ahí? Obtenemos un significado o interpretación de dicha información. ¿Y qué más va a venir ahí? Pues va a venir una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta ante tal estímulo? Y número 3, ahí es que viene la emoción. Se activa una emoción. De ahí en adelante, el hipotálamo, la amígdala cerebral y la glándula me da trabajo decir esta palabra, pituitaria, juegan papeles importantes activando una serie de mecanismos en nuestro cuerpo que darán lugar a la emoción. Esa es la parte mental y de ahí es que se producen esas emociones. El acceso a la información física por parte de la mente tiene 3 etapas. El primero es el análisis general del cuerpo, o sea, hacerse consciente de ese estado interno. Es la primera parte. La segunda es atención focalizada en las áreas de tensión corporal. Así que primero haces un análisis por cómo es que te estás sintiendo. Número 2, estás focalizando eso que estás sintiendo en qué, si es una tensión o qué. Y la última es puntualizar específicamente dónde es la incomodidad. Si es un dolor, si es una molestia, es una picazón. Cuando las personas están ansiosas o tienen alguna emoción, comienza quizás a rascarse o le da de momento algún dolor. Son diferentes, o empiezan a pestañear, se le secan lo que es las lágrimas. Y son diferentes sensaciones que podrían sentir físicamente. Así que esto es una manera de uno accesar esa información. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué es que tenemos emociones? ¿Y para qué nos sirven las emociones? Pues saben que las emociones son nuestra alarmita, son nuestra alerta. Lo que hacen es que nos dan a conocer dan a conocer el estado de ánimo de una persona, cuáles son sus necesidades, su situación de bienestar, sus fortalezas, sus debilidades, entre tantas cosas. Las emociones, al igual que con otras especies, han evolucionado a lo largo del tiempo y tienen funciones específicas en el organismo, tales como, número 1, asegurar la supervivencia ante estímulos amenazantes, frente a los cuales podemos luchar, huir o paralizarnos. Y esa de paralizarnos sucede, pero no queremos que ocurra. La otra es que nos ayudan a preservar nuestra integridad física, nuestro grado de satisfacción y bienestar. Cuando tenemos emociones, lo que hacemos es que nos miramos y nos procuramos preguntar cómo es que me siento, qué es que estoy sintiendo. Así que nos ayudan a preservar esa integridad física de satisfacción y bienestar. La tercera es que nos ayudan a construir lazos afectivos, desde reconocer si alguien nos inspira una sensación positiva o negativa, como también para tener empatía con los demás. Número 4, estas emociones influyen en nuestro sistema físico, en la regulación de nuestro sistema físico, nuestro cuerpo, como por ejemplo nuestro sistema inmunológico y metabólico. Ahora, la emoción genera una reacción inesperada que nos ayuda a adaptarnos a lo que nos rodea. Esto es a base de la interpretación que le damos al contexto que nos rodea, por ejemplo, espacio, tiempo, lugar, la situación que sea. Dadas las circunstancias que nos rodeen, la emoción nos va a ayudar a tomar las acciones que sean necesarias. Así que, tipos de emociones. Vamos a ver.
Están las emociones primarias o básicas, y esas son primarias, emociones que son innatas y responden a un estímulo. Y ahí está pues la ira, la tristeza, también está la alegría, el miedo, la sorpresa o el odio. Luego están las emociones secundarias, que donde se genera, luego de una emoción primaria, se genera pues la vergüenza, la culpa, el orgullo, la ansiedad, celos o esperanza. Y hay emociones positivas y hay emociones negativas. Y estas son las que impactan las conductas y bienestar de las personas. Algunas pueden generar acciones o reacciones positivas como alegría o satisfacción, mientras que hay otras que podrían provocar miedo o ira. Así que aquellas emociones que llamamos negativas o emociones malas son aquellas emociones que impactan o afectan nuestro bienestar, en simples palabras. Ahora, vamos a hablar de las falsas alarmas. Y yo le digo falsas alarmas porque son emociones que sentimos cuando en realidad no hay una razón más allá para sentir esa emoción, porque cuando hacemos una buena evaluación no hay necesidad de sentir esa emoción, o no deberíamos estar sintiendo esa emoción. Vamos a ver. Estas falsas alarmas se producen por interpretaciones que damos a información que insuficiente o incompleta. Ya le expliqué cómo es el proceso de recibir información, procesarla, interpretarla y tener una respuesta, una emoción. Ahora, hay muchos sucesos, hay eventos que nos ocurren que somos muy apresurados a hacer una conclusión. Somos muy apresurados a emitir una interpretación. Y yo le llamo también a emitir un juicio. Llegar a una conclusión inmediata sin tener toda la información necesaria. Entonces concluimos anticipadamente, sin buscar más información. Vamos a imaginarnos que fuiste de compras y entre lo que compraste había una lata que parece que es de habichuela, pero lo que pasó fue que la etiqueta se perdió. Así que tienes la lata sin nada. Y cuando llegas a tu casa y estás colocando los productos en el gabinete, pues tú tienes un área donde van las latas de habichuela, tú tienes un área donde van las latas de salchicha y vas categorizando la compra, la vas ubicando en su lugar. Sin embargo, esta lata que no tiene una identificación, que tú no sabes lo que hay adentro, no sabes qué hacer con ella, porque no tienes dónde colocarla. Así son muchas situaciones. No entendemos, no sabemos qué hay ahí. Y vamos a decir que no tienes manera de abrirla, porque una manera de tú saber es abriendo la lata para entonces determinar qué hay adentro. Sin embargo, hay situaciones que tú no tienes cómo abrir esa lata. Está sellada y no tiene identificación. Así son muchas situaciones. No tenemos toda la información para poder darle una interpretación. Y si no puedes darle una interpretación, pues sencillamente lo que sabes es que esto es una lata. Eso es todo lo que sabes. Y con eso te quedas. Así son las situaciones. Cuando dejamos de emitir una interpretación, no va a haber una emoción. Sin interpretación no hay emoción. Ahora, ¿cómo podemos administrar este sistema? Este sistema de alarma. Bueno, las emociones ya sabemos que son necesarias para sobrevivir y o proteger a otros. Y nos llevan a tomar la acción basado en la situación que nos rodea. Ahora, hay emociones que vamos a sentir que no va a haber un proceso de interpretación y de evaluación, sencillamente son emociones que nos llevan a tomar acción inmediata.
Y yo en otra charla les compartí en un momento dado en que estábamos de viaje, Edna, Josué y yo. Josué es mi hijo. Y íbamos a entrar a un tren. El tren estaba lleno de gente. Y cuando estábamos entrando, apenas entró Edna, entré yo. Y cuando me creo que Josué está dentro del tren y miro, él está afuera todavía y hay un tumulto de gente y las puertas del tren se iban a cerrar. Y la emoción que me embargó a mí de preocupación, de que mi hijo se iba a quedar, fue una combinación de temor con no sé qué, me hizo tomar acción inmediata. Ahí no hubo un proceso de interpretación, cómo me estoy sintiendo. No, fue una emoción que me llevó a tomar acción. Por eso es que las emociones son necesarias. Y así pues pude jalar a mi hijo hacia adentro y meterlo dentro del tren antes de que cerrara las puertas y se fuera. Entonces, no todas las emociones requieren, claro está, no todas las emociones requieren acción inmediata. Van a haber algunas que sí y otras que no. Ahora, ¿qué emociones debemos trabajar? Y les voy a decir, aquellas emociones que afectan adversamente nuestro bienestar. Esas son las que queremos trabajar. ¿Por qué? Porque a la larga, si no las trabajamos, nos van a afectar físicamente. Vamos a ver, ¿qué emociones son? Hablamos de las primarias y las secundarias. La ira, la tristeza, el miedo, el odio. De las secundarias, la vergüenza, la culpa, la ansiedad, celos, el enfado y así otras más que caen en esa lista. ¿Qué vamos a hacer? Y yo les voy a decir, más allá de reaccionar, que hay reacciones que son necesarias como esa que le dije del tren, para poder salvaguardar la vida de alguien o evitar otras situaciones peores. Hay emociones que nos van a llevar a reaccionar. Ahora, como les dije, no todas las emociones necesitan tener una acción inmediata. Hay emociones que podemos trabajar y sopesar. Así que en lugar de reaccionar, podemos responder. Responder en lugar de reaccionar ante una emoción. ¿Qué nos va a ayudar en esto? El autoconocimiento emocional. Le llaman la AE, autoconocimiento emocional. Es la capacidad de ser conscientes de nuestras emociones, de conocerlas y entenderlas. ¿Qué proceso vamos a seguir? O les voy a recomendar. Número 1, reconoce la emoción. De momento sentiste una de estas emociones que les mencioné, ira, tristeza, miedo, reconócela, evalúala. La segunda parte es, vas a verificar si esta emoción está relacionada a una situación en particular. Número 3, vas a evaluar la interpretación, la conclusión o el juicio que emitiste sobre esta situación. Porque somos bastante rápidos emitiendo juicios y conclusiones. Y te vas a hacer estas preguntas. ¿Tienes o tengo toda la información necesaria para llegar a esta conclusión? ¿Tengo toda la información? La otra pregunta, ¿entiendo a cabalidad la situación y por qué? Otra pregunta, ¿estoy siendo justo en mi interpretación? Otra pregunta más, ¿puedo dejar esta situación sin interpretación, como la lata que no tenía identificación? Otra pregunta, vamos a ver. ¿Esta situación tiene algún impacto directo a mi salud física y o a la salud física de mis seres queridos?
Otra pregunta, ¿esta situación tiene algún impacto directo a mi seguridad o a la seguridad de mis seres queridos? Entonces, necesito hacer algo con esta situación. ¿Qué deseo hacer? Necesito hacer algo. ¿Qué deseo hacer? ¿Y cómo deseo hacerlo? La última, la penúltima, ¿cómo deseo sentirme? ¿Cómo deseo sentirme ahora? Y por último, una vez evalúes sobre esas preguntas, te vas a despedir de la emoción. Vas a agradecerle esa emoción. Gracias por venir porque tú eres mi alarmita. Sin embargo, ya te evalué y ahora me despido y la suelto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa en ciertas situaciones? Hay ciertas situaciones en que hay gente, hay personas que tienen una emoción, sobre todo les voy a hablar del coraje. Hay personas que están bajo un coraje y bajo ese coraje desean permanecer en el coraje y les voy a decir por qué. Porque el coraje les da un cierto grado de energía y de ánimo. ¿Sí? Y si se les va el coraje, se les va a ir esa energía, ese ánimo para hacer lo que quieren hacer. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que dentro de un coraje, nuestra mente no está muy clara y podríamos llevarnos personas enredadas, podríamos dejar sangre en el camino y cantos y piezas en el camino y luego podríamos lamentarnos. Así que si tú deseas tener un grado de energía y de ánimo, hay otros métodos para lograrlo. ¿Y qué métodos podemos utilizar? El método que yo he hablado en otras charlas, que es estableciendo el estado adecuado en conciencia plena. Tú tienes la capacidad de establecer el estado que necesitas para la situación que sea en conciencia plena, en control de ti, con tu mente clara. Mi gente, esto es todo lo que tengo por hoy para compartir. Espero que haya sido de mucho beneficio para ustedes y nos veremos en la próxima. Buenas noches.